Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. La mujer es noticia. Dos dirigentes políticas que han tenido problemas de salud en pleno ejercicio de sus funciones. Además, dos mujeres destacadas. Me refiero, y que en paz descanse, a la senadora Gilma Jiménez, quien lamentablemente murió en los últimos días como consecuencia de un cáncer. Una mujer vital, dedicada a la niñez maltratada, a luchar contra la pedastría, y lo hizo con notable éxito, generando una conciencia extraordinaria en Colombia. Y a la doctora Clara López. Ella fue la compañera de fórmula para la alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro en el año 2010, fórmula ganadora. En segundo lugar, fue además alcaldesa de Bogotá 6 meses para terminar el periodo de Samuel Borero. Adicionalmente, ella es economista, nada más y nada menos que de la Universidad de Harvard, y tiene un doctorado en finanzas de la Universidad de Salamanca en España. Ella ha sido una dirigente política dura, presidenta del Polo Democrático, sigue siendo presidenta y aspira incluso a disputarle a los santos, si fueran ellos, o a quien esté por delante o al lado, la presidencia de la República. Pues bien, ese dolorcito de cabeza que la acompañó durante toda su vida, ¿a usted nunca le preocupó, doctora Clara? Pues fíjese, Darío, y eso fue tal vez el síntoma más obvio, pero como a las mujeres no les creen los dolores de cabeza, siempre era exceso de trabajo, tensión, estrés, y yo aprendí a convivir con mi dolorcito de cabeza, que cualquiera que me conoce sabe que yo andaba con el Dolex en la cartera, con el Dolex en el cajón, con el Dolex en la mesa de noche, y he debido, de verdad, ser mucho más responsable y mucho más consciente. Pero yo creo que yo estaba en negación, porque obvio que algo estaba mal y yo no le Pero no le quedaba tiempo, no le paraba bolas, como decimos popularmente. No, yo sí le paraba bolas. Yo quiero decirle que soy de las personas que cada 2 años, durante mucho tiempo, un chequeo integral, pero como ahora todo es de especialistas. Entonces el mal de la pierna era un defecto que tengo en la rodilla, la frente era la sinusitis, una cantidad de cosas que sumadas cada una por aparte, nunca se miró integralmente hasta que llegué a las urgencias de Santa Fe. La Fundación Santa Fe, llegué con un soberano dolor de cabeza, ese sí no era el de todos los días. O sea, ya sobresaliente. Mucho rebote, estaba trasbocando, era verdaderamente insoportable. Y lo que hizo el joven de urgencias, un joven practicante, yo creo que todavía recién egresado, me tomó los signos, los reflejos, e inmediatamente supo que algo no estaba bien. Y yo le insistía que tenía un problema pulmonar porque estaba tosiendo y había Y él le dijo, no, no es por ahí. No es por ahí, venga por acá. Me hicieron el TAC y dicho y hecho, ahí estaba. ¿Le tuvo miedo cuando le dijeron, cómo reaccionó? Es que la tenemos que operar, tiene que haber una cirugía, además en la cabeza. Mire, yo quiero decir que me puse fría, porque en mi familia tenemos antecedentes. Por eso es que lo de la negación que le decía al comienzo es relevante. Mi madre tuvo un tumor parecido, no era el mismo. Y fíjese que a ella la operaron en los años 50, cuando la técnica todavía era muy rudimentaria, y sufrió muchísimo. Y yo pensaba en esos momentos, pues obviamente el drama de mi niñez, ver lo que le tocó de difícil a mi madre, que además siempre lo sobrellevó con una dignidad y con una discreción. Buena cara, eso sí es algo que fortalece mucho y le da a uno templanza ver que una mujer como ella haya podido sobrellevar esa situación. Y me dio mucho miedo por las consecuencias que puede tener abrir el disco duro. Podría perder el intelecto, el habla, que son su vida, han sido su vida siempre. Exactamente. Entonces sí, obviamente tuve un pánico. Claro. Dolor. ¿Cómo lo venció? Yo soy una persona muy espiritual. ¿Así? ¿Toda la vida? Y muy realista, toda la vida. Entonces, uno sabe que las cosas son como son. La realidad no se puede cambiar. Y
había muy buen pronóstico para la operación, muy buen pronóstico por la formación y el tipo del tumor. Benigno. Se decía que era benigno, claro que después tuvo que pasar por patología, que gracias a Dios se confirmó. Pero en ese momento uno dice, yo espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. ¿Y cómo se preparó? ¿Con leyendo la Biblia, acudiendo a los salmos, rezando? Sí, yo tengo mi salmo que lo leo todas las noches, el Señor es mi pastor, nada me falta. Especialmente la de las cañadas tenebrosas, sin miedo porque Dios está conmigo, y yo creo que eso me fortaleció muchísimo, la solidaridad de todo el mundo, empezando con la primera línea de refuerzo, la mi familia, esposo, mi familia, Carlos Romero, mis hermanos, que siempre han sido mi baluarte y mi sostén. Pero a mí me fortaleció, creo que más, esa generosidad de tanta gente, inclusive personas que yo no conocía. En internet, en Facebook, aparecieron las cadenas de oración. Uno dice, uno no tiene cómo agradecer tanta benevolencia y tantas buenas vibraciones. Yo nunca me hubiera imaginado esa dimensión suya, porque yo, la verdad, la he conocido siempre en estos últimos años como una dirigente política de izquierda. Y a propósito de eso, y me alegra verla tan recuperada, tan bien, tan contenta, la veo rejuvenecida. Uy, incluso. Sí, yo me siento mucho Está feliz más, de la vida. Eso sí. Es como si me hubieran quitado un piano de la cabeza. Un edificio completo, Sí, ¿no? señor. Como una López Obregón, de unas familias tan distinguidas, ambas, es de izquierda. Pero sabe que yo creo que por eso, mire, en mi familia, en mi casa, de chiquitos, la hora del almuerzo era compartir en familia y era un foro de discusión. Entonces allá me recuerdo frases de mi padre como que el que no ha leído no tiene derecho a hablar, pero discutíamos política en la mesa. Muchas veces en la mesa estaba el doctor Alfonso López Miquelsen, estaba Hugo Latorre Cabal, Álvaro Uribe Noveles, Rueda. Entonces yo... Ideólogo importante. Claro, Indalecio Liévano. Entonces uno creció en un ambiente de confrontación. De confrontación y de inconformidad política. Recuérdese que el doctor López fundó el MRL. movimiento revolucionario liberal. Y yo estudiaba mucho la historia con mi padre, y ahí hay una historia más desconocida de los antecesores del doctor López y míos, que es don Ambrosio López. Él fue uno de los gestores y fundadores de las sociedades democráticas de mediados del siglo XIX, cuando todos los artesanos se unieron frente a esa política de libre cambio e inclusive propiciaron el famoso golpe de Melo. Entonces, en ese orden de ideas uno tiene por el lado político mucho antecedente de inconformidad y de búsqueda de salidas de cambio. Y por el lado de mi madre era una mujer de una conciencia social sin igual. Mire, ella fue ecologista antes de que existieran los ecologistas, y desde luego feminista antes de que existiera el feminismo. Y nosotros, con ella, con sus hermanas, con sus amigas, que eran antropólogas, sociólogas, francesas, norteamericanas, nosotros hacíamos no obra social de caridad, sino trabajo de alfabetización y de proyectos productivos para las mujeres. Claro, no le daban el pescado a la gente, sino que le enseñaban a pescar. Claro, y los proyectos productivos, por ejemplo, Cecilia Iregui, usted se recordará, ¿Cómo no? Cecilia Iregui de Holguín, todo ese trabajo de Fonquetá, yo lo conocí desde los 5 o 6 años, viendo cómo se trabajaba colectivamente para sacar adelante la cultura indígena y las mujeres liberadas de muchos de sus... Qué interesante conocer estas facetas y entender lo que hay detrás de esta mujer, que hizo una muy buena alcaldía a pesar de lo breve, porque terminó simplemente un periodo, una alcaldía de Bogotá sobria, en medio de semejantes escándalos de su propio partido y todo lo demás, responsable, pero es una mujer de izquierda, líder, formada, preparada, pero con sentido social y democrática, que esto es muy importante. Ya regresamos para conocer sus apreciaciones en otra serie de materias que a todos nos interesan en Entérate de Caracol Internacional.
Regresamos en Caracol Internacional, en Entérate con la doctora Clara López Obregón. ¿Santos la llamó a propósito de su percance médico? Me llamó el presidente Santos, mandó un Twitter muy generoso. Lo mismo el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿También? Llamó muy diciente, ¿no? Llamó a mi esposo, habló con él cuando estaba en plena operación. Qué bien. También recibí la voz de aliento de Gustavo Petro, de Piedad Córdoba, del señor ministro del Interior. Yo quiero decir que a mí me sorprendió todo el espectro. Pero eso habla muy bien, eso habla muy bien de usted, por supuesto. Ahora, hablemos, ¿cómo ve al presidente Santos, su gobierno? Yo tengo una actitud, como usted muy bien sabe, como jefe del partido de oposición al gobierno del presidente Santos. Pero eso no me impide a mí hacer los reconocimientos que se tienen que hacer, porque ninguna obra es toda buena o toda mala. Claro. Hay luces y sombras, ¿cierto? Ni siquiera la manera como ejercemos la oposición uno puede autocalificarse de todo bueno o todo malo. Tenemos aciertos y tenemos errores. Yo pienso que el presidente Santos empezó un proceso de reconducción muy importante en Colombia al inicio de su mandato con la institucionalización de Colombia. La institucionalización de sus relaciones internacionales, hacer las paces con los vecinos. Empezó un diálogo con la oposición dentro de ese binomio gobierno-oposición que implica que todos somos de la misma sociedad y cada cual respetándose mutuamente. Es una opción y una alternativa. Y es una alternativa. Empezamos a debatir el estatuto de la oposición, que si estuviera hoy aprobado, creo que sería uno de los elementos importantes que coayudarían al proceso de paz. ¿Qué le tenemos de crítica al señor presidente de la República? Que uno no puede mejorar el país haciendo las mismas cosas de antes. Entonces, ¿En qué está haciendo lo mismo de antes? Por ejemplo? El modelo o el modo de desarrollo, no lo llamemos modelo, que eso a la gente hasta le choca. El modo de desarrollo. Fíjense que los mismos países europeos están llegando a concientizarse de eso. El modelo que se ha afincado en la privatización de los servicios, el retiro del Estado de amplios aspectos de la vida social. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con los tratados de libre comercio? Nosotros estamos en desacuerdo con los tratados de libre comercio. Hoy son un hecho, están firmados por Colombia, y si nosotros llegamos a ser gobierno, vamos a buscar renegociar aspectos esenciales, como por ejemplo los que tienen que ver con la liberación total en materia de agro y de producción nacional en la industria. Yo leía este fin de semana una caricatura muy diciente de Blado, que tienen ahí un mono del Palacio de Nariño y sale una voz que dice: ¿y por qué? ¿Qué tiene de malo que nosotros importemos todos los productos de la industria nacional? Pues tiene de malo que eso hace que sea muy difícil generar empleo formal, a pesar de que hay una ley que lo ordena. Hace muy difícil el combate de la desigualdad, así haya buenas intenciones. Entonces yo digo que el discurso le hace falta contenido en la valoración de qué tiene de bueno lo que se ha venido haciendo y qué tiene que cambiar. Y creo que en eso está corto el presidente Santos, y corto en materia grave. Y finalmente, eso no es solo del presidente Santos, yo creo que es el santanderismo tradicional de nuestra cultura social y política. Tenemos una fe ciega en la ley, ¿pero usted tiene en fe la palabra ciega, escrita. ¿Tiene fe ciega, por ejemplo, en los diálogos de La Habana? No, digo, es que no es, la ley es fundamental, pero para llevarla a la práctica se requiere un haz de voluntades, se requiere voluntad política y deliberación pública, para que todos podamos participar y llegar a acuerdos. Pero todos los procesos en otros países de conflictos de características distintas, de alguna manera han tenido como en la discreción un arma fundamental para avanzar. Completamente, yo estoy de acuerdo con la discreción. Estoy en desacuerdo con la falta de fluidez en la información para que pueda haber una deliberación pública, como dice la Constitución, con información veraz y completa. Entonces, el gobierno sabiendo, dice una cosa. ¿sí? La guerrilla dice otra, y uno que tiene una responsabilidad como la tiene usted, de orientar un sector.
yo creo que el mío es más pequeño que el suyo, de la opinión pública, uno tiene que tener un canal de información. Yo digo, hay demasiadas desconfianzas. Si hay el binomio gobierno-oposición, tiene que haber un mínimo de confianza para que le compartan a uno criterios e informaciones, algunas de ellas que uno incluso puede comprometerse a mantenerlas en reserva. Muy interesante. Pero tiene uno que tener la información para poder contribuir al debate. Claro, a enriquecerlo. Claro. En 20 segundos, la administración de Petro. La administración de Petro, desafortunadamente, yo he dicho que Gustavo Petro es como en las tragedias griegas, que lleva por dentro las semillas de su propia destrucción. Él es un hombre muy capaz, pero se le olvidó que era alcalde de Bogotá y no le paró la atención debida a la administración y a la conducción de la cosa pública en Bogotá. Buen parlamentario, maravilloso, pero mal gerente de la ciudad. Pésimo, pero yo creo que eso debe tener posibilidad de reconducción. A mí me parece que el tema de Gustavo Petro es un tema de madurez política y que de pronto ahora están empezando a descubrir que el 1 de enero del 2012 no fue el día de la creación, y creo que eso ayuda mucho a que se puedan recomponer y reconducir los temas distritales en buena dirección. Pues qué bueno haber conversado con usted, doctora Clara López Obregón, es alcaldesa de Bogotá, candidata presidencial ya del Polo Democrático, con una izquierda bastante fragmentada, muy dividida, muy dividida, pero ya tendremos otras oportunidades para conversar de este tema de cara a los comicios. Todavía es muy pronto y queríamos simplemente saludarla, alegrarnos de la recuperación de su salud, verla tan contenta y tan feliz, y alertar a las mujeres y a los hombres de que con la salud no se juega, claro, que un dolorcito de cabeza puede significar la existencia de un tumor. Por eso el caso de la senadora Gilma Jiménez, también fallecida de cáncer, y de la doctora Clara López, que oportunamente un médico recién egresado le descubrió que había algo que no funcionaba. Mucha suerte y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Y no se vaya, porque ya regresamos con La Selección, que es la nueva serie del canal Caracol, inaugurada, estrenada con todo éxito esta semana en Colombia, que es una recreación de los mejores momentos del fútbol colombiano, con uno de los actores, Antonio Jiménez, que personifica a Freddy Rincón. Ya regresamos. Regresamos en Caracol Internacional con un popular actor colombiano que hoy funge de futbolista en una serie del canal Caracol titulada precisamente La Selección. Estamos en fiebre del Mundial con un equipo como el de Colombia prácticamente clasificado, y esta serie se ha estrenado precisamente esta semana en el canal Caracol y es el programa de mayor audiencia en este momento en Colombia, porque además personifica a 4 de nuestras estrellas. Freddy Rincón, que es cartagenero, aunque Freddy Rincón es de Buenaventura, es bonaerense, y al mismo tiempo Asprilla, René Higuita y por supuesto el pibe Valderrama. Y La Selección no es una colección de biografías, no. Desde luego tiene rasgos biográficos y pretende fundamentalmente recrear esa selección maravillosa que nos llevó pues a 2 mundiales, a Italia 90 y a Estados Unidos 94, con estas figuras que todavía queremos, recordamos, añoramos y que han servido de estímulo para esta selección Colombia 2012-2013, que nos va a llevar al Mundial de Brasil 2014 casi que con absoluta certeza. Antonio Jiménez, bienvenido. Muchísimas gracias, Darío. Bueno, ¿cómo es posible que una persona como usted, oriunda de Cartagena, ¿no? Sí, señor. Imite a la perfección el acento de Freddy Rincón, que es de Buenaventura y que son el Pacífico y el Atlántico, el Caribe no tienen nada que ver? Pues sí, ahí yo pienso que se constituyen los retos que nosotros como actores pues tenemos que enfrentar, ¿no? Ahí está el trabajo de nosotros como actor, de llevar a cabo esa tarea, ¿no? Es un proceso, obviamente, porque pues uno no puede dejar de ser una persona hoy y mañana ser otra. Pero es que en este momento lo oigo hablar como Freddy Rincón. Debe ser que ya está matriculado completamente ese acento, entonces como que en mí, ¿no?
Ese es Freddy Rincón. Pero es un trabajo bonito cuando uno lo hace de pronto con las ganas y con la intención de hacer bien este trabajo y de que la persona, pues que en este caso está viva y que puede dar el aval de lo que está viendo, pues se sienta satisfecho con el trabajo de nosotros. La vida de Antonio Jiménez es muy particular porque él estudió ciencias forenses, es técnico en ciencias forenses. Pero no contento con eso, por una amiga en Cartagena, pues se hizo modelo. Ella lo llevó, le vio el porte, el talante y dijo, modelo. ¿Así fue o no? Sí, señor, completamente cierto. Pero estando de modelo, el hombre empezó a grabar comerciales, se presentó a varios castings, gustó y rápidamente entró a la Escuela de Talentos del canal Caracol. Y aquí está, hecho un auténtico actor. ¿Cómo se mete uno en la interioridad de otra persona siendo una persona totalmente distinta? Bueno, ese es el trabajo de nosotros, de interiorizar, ¿sí? De entrar a vivir, a ser esa persona. ¿Sí? Yo tuve una ventaja en este proyecto y es que la mayoría de las cosas que hicimos las hicimos en el Pacífico. O sea, entramos a grabar a la tierra de donde viene Freddy Rincón. Buenaventura, también hicieron en Palmira y en Tuluá. Exactamente, Tuluá, estuvimos en Buga, en Cali, en El Hormiguero. Y estas locaciones lo que hacen es que lo llevan a uno a ese momento, ¿sí? Entonces es como si llegaras a ese lugar y nacieras nuevamente allá y nacieras siendo Freddy Rincón. Entonces fue un trabajo en el que me sirvió muchísimo el hecho de rodearme de toda esta gente, de codearme con estos actores que sí son de la zona, del sector, y pues eso fue lo que hizo que de pronto interiorizarme o volverme Freddy Rincón fuera un poco más fácil. Más fácil, claro. Así es, señor. Pero digamos, ¿usted habló muchas veces con Freddy o con su familia? No. O simplemente se documentó muy bien, entrevistas, reportajes, lo escuchaba hablar? Así es, así es. Desafortunadamente, pues al principio fue complicado, pues él no estaba en el país y cuando él llegó ya yo estaba de lleno en las grabaciones, entonces nunca coincidimos. Quizás fuera hasta mejor, ¿no? Yo pensaría que algo místico debe haber porque, oh sorpresa, el momento que él vio el producto, él vio el proyecto, vio el primer capítulo, quedó contento y me dijo que eso era él. Entonces, no estuvo mal la investigación, me quedó complicado, como le digo al principio, encontrarme con él, no fue nulo completamente, pero como grabamos en la zona, no fue tan difícil encontrar personas que tuviesen anécdotas sobre él, sobre su familia, sobre su vida, su manera de ser, personas muy cercanas a él. Esto hace que de pronto se nutra mucho más el personaje. ¿No teme que de pronto cuando Freddy vea la serie completa, No, pues aquí estamos recreando lo que es su vida, lo que él nos contó y no estamos, o sea, no queremos de pronto distorsionar nada ni nada. Hay cosas obviamente de ficción, pero sin llegar a lo grotesco ni llegar de pronto a dañar la integridad de Por supuesto. Ahora, de todas maneras, pues hay una serie de episodios de la niñez muy humilde, muy pobre de Freddy Rincón, que siempre quiso ser ingeniero químico, empezó a estudiar ingeniería química como usted, ciencias forenses. A usted la vida lo llevó por el campo actoral, a Freddy Rincón por el campo del deporte y particularmente del fútbol, exitoso, maravilloso, extraordinario. Hombre, todos esos episodios de la niñez, de cuando estuvo en el Santa Fe en Bogotá, cuando lo engañaron en el América de Cali, con un sueldo que no era lo que le habían prometido, etcétera, etcétera, se reflejan realmente en este nuevo documental de Caracol, en este nuevo reality. Sí, señor, vamos a contar pues todos estos episodios de las vidas de ellos, que es lo que la gente no conoce precisamente. O sea, la serie no pretende venir a inundarnos de fútbol. No, señor, acá se cuentan ellos como deportistas, pero como seres humanos. Aquí queremos que la gente conozca las historias de ellos con su familia, de ellos con sus amores, de ellos con cómo era la relación con sus amigos, todos. Entonces yo pienso que no era bueno como enfrascarnos solamente en lo del deporte, porque pues finalmente antes que cualquier cosa, que deportista o cualquier profesión que uno ejerza, uno es un ser humano. Exactamente. Evidentemente. Exactamente. Entonces en ese orden de ideas, por ejemplo, Caridad, que era la novia de Freddy en la juventud antes de que él viniera con mucho sacrificio a vivir a Bogotá y abandonara su carrera universitaria. ¿Qué tal la va usted con la actriz que le tocó? Gran personaje, les anticipo
es una gran actriz, es una muchacha muy bien formada, sí, y que como partner es excelente, excelente. Yo no pude tener una mejor compañera al momento de hacer las escenas. Es excelente como actriz, es excelente como persona y nada, le aportó muchísimo también a este personaje, a Freddy Rincón, porque pues obviamente nosotros damos lo que recibimos y al momento de ella dar, de ella colaborar en una escena, era magnífico. De todos esos episodios que usted investigó y averiguó, toda esa documentación estupenda de La Selección, el nuevo seriado del canal Caracol, ¿cuál le impresionó a usted en particular de toda esa intimidad de Freddy? El hecho de que, o sea, uno conoce a Freddy Rincón, usted debe saber. Lo conozco. Que es una persona que es muy, ¿cómo decirle? Muy, o sea, uno lo ve y uno es inexpresivo completamente. Él es muy lacónico, muy parco. Exactamente, ¿no? es alguien muy, digamos que apocado en el buen sentido de la palabra. O sea, él dice lo que tiene que decir y ya, ¿sí? Leyendo estos libretos y entrando, hurgando en la vida de él, me doy cuenta que sí es una persona de emociones, o sea, sí vivió al máximo sus emociones, sí ha vivido al máximo sus emociones, sí ha tenido momentos de euforia como todos los seres humanos, o sea, que definitivamente no es eso que se ve ahí. Y al momento de entrevistarme con él, inclusive me llevé la sorpresa de que es un gran ser humano. Es una cálido. persona muy noble, es cálido, exactamente. Dentro de todo eso que se ve que como si fuera Es un una hombre persona... como muy duro, como muy Exactamente. parco en la expresión, de pocas palabras. Se da cuenta uno que es solo la expresión, porque al momento de interactuar pronto es con él... tímido, ¿no? Exactamente. Usted creería no que es sí. tímido, al contrario, usted es carreto, Le parece que hablo mucho. es dicharachero. Pues. Y entonces uno dice, ¿cómo hace él, siendo por naturaleza Antonio Jiménez, para tratar de mantener esa austeridad en el vocablo de Freddy Rincón? Así es, bueno, eso también fue un trabajo pues, que me tocó hacer interno, porque pues lo externo es un poco temporal, lo externo finalmente se cae, pero cuando de pronto uno trabaja desde adentro, pues, yo sabía que iba a interpretar un personaje que no hace esto que estoy haciendo yo, que es de mover manos, ni es de tantos movimientos, uno hace como ese recogimiento desde adentro, o sea, aquí es tierra completamente, aquí no vuelas para ningún lado, aquí solamente baja lo que dices. Antonio, usted que ha participado en muchas otras series del canal Caracol, en Umaña, Sí, y señor. por ejemplo en La Teacher de Inglés, en El Clon, tantas otras. ¿Es un trabajo muy diferente al de las otras series que usted ha interpretado? ¿Sí? Completamente, sí, señor. O sea, en los otros proyectos he interpretado personajes más pintorescos, por ejemplo... En Oye Bonita. En Oye Bonita también estuve. En Umaña, por ejemplo, estuve haciendo un lugareño, un pelado de la costa, que se ve envuelto en un lío de faldas, ¿sí? Sí, o sea, era una cosa completamente distinta y con más movimientos y más, digamos, más aéreos. Este personaje no, este personaje es completamente centrado, es alguien que sabe lo que quiere y para dónde va. Sí, es un personaje muy serio, digámoslo de esa manera. Antonio, si a usted no le gustaba el fútbol, si no sabía nada de fútbol, si no sabía, nunca había pateado un balón, ¿cómo hizo para suplir ese bate? ¿Con dobles o cómo se manejó eso en la producción? Bueno, ahí está, como le dije al principio, el reto de nosotros como actores. Efectivamente, el fútbol no es como una de las culturas que tengamos en la costa y específicamente en Cartagena. Ya no lo crían a uno para ser futbolista. Béisbol, y de hecho yo jugué béisbol, pero por un accidente pues tuve que dejarlo. Pero pues entra ese reto más que como a jugar el papel de actor. Uno dice, yo soy capaz, yo tengo las cualidades y yo puedo lograrlo. Entonces, en el momento que hacen el casting y dicen, es Freddy Rincón, bueno, yo lo hago. Bueno, quedaste. ¿Qué hice? Dice uno, ¿sí ve? Pero juega la osadía, juega la aventura, juega esas ganas que uno tiene de hacer su trabajo bien. Y pues efectivamente, pues al principio sí fue un poquito complicado por lo del estado físico, lo de las jugadas magistrales de Freddy Rincón. El gol de Freddy precisamente a Alemania, en Italia 90. Por favor, o sea, para hacer eso hay que ser él, solamente. Pero pues bueno, el canal nos colocó un profesor de fútbol y ya él mejoró el estilo de nosotros, la soltura en la cancha, y imagínense que a medida que fue corriendo pues el proyecto, ya no hubo necesidad de dobles.
Claro. Entonces ya el director decía, no, que lo hagan ellos. Ahora le va a salir un contrato con uno de los equipos. Hombre, imagínese. Antonio, muchas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias por haberme invitado. Hay que ver esta serie, La Selección del canal de Caracol, que es la recreación de esa selección maravillosa de Reneguita, del Pibe Valderrama, de Freddy Rincón, de todos estos grandes, con los que se entiende muy bien, ¿no? Así es, sí, señor. Estupendamente. Sí, sí, total. Bueno, recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.com y visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá participar en nuestros foros y acceder a todos nuestros capítulos completos. Los espero como siempre la próxima semana.